Así se hace el casabe hondureño aquí en el Triunfo de la Cruz. Primero se corta la yuca, luego, pues ya cortadita la yuca, se pela, luego que se pela, se pone a remojar un poquito en agua salada. Luego que se pone a remojar en agua salada, empieza el proceso de rallado. Miren, ahí estamos rayando la yuca. Miren, se está rayando hasta lograr la harina en polvo para hacer el secado preciso. Miren, ve. Luego, ustedes ya saben lo que pasa. Se raya varias veces para que quede en polvo. Una harina normal, como harina así para hacer tortillas. Miren, ahí está el rallador, ve. Esta gente es la única persona que ha mantenido esa tradición aquí en el Triunfo de la Cruz. Me comentaba la señora, aquí doña Elsa, aquí en el Triunfo de la Cruz, miren, nos dio la oportunidad de que nosotros entremos, miren, ahí este proceso de exprimido, miren, para hacer, creo que ahí está sacando el almidón, pero así es el proceso de cómo se hace el casabe aquí en el Triunfo de la Cruz. No crean que es un proceso fácil, este proceso lleva su tiempo y por eso es que es caro el casabe. Así que ustedes por favor no pidan rebaja cuando les toque comprar casabe, porque a esta gente le cuesta hacerlo y es una tradición que todavía está viva aquí en Honduras, especialmente en el Triunfo de la Cruz.